hacer una evaluación crítica del primer año de López Obrador, desde que ganó la presidencia, y naturalmente ya en el ejercicio del gobierno que está por cumplir 7 meses. ¿Cuáles son el análisis crítico que como senador haces de la gestión de López Obrador? Bueno, primero les diría que atendiendo los distintos escenarios de transiciones en el mundo, siempre el proceso inicial atraviesa por caminos sinuosos, accidentados. Siento además que en un análisis crítico, el presidente de la República ha asumido el liderazgo como debió haber sido, con toda fuerza e intensidad. El gabinete, lo digo con toda responsabilidad, no lo acompaña como debiera ser. Percibo que la curva del aprendizaje ha sido más lenta de lo debido. A mí me gustaría observar que el gobierno tiene necesidad de intensificar y de mantener una buena relación con distintos sectores, que para mí ese es uno de los aspectos que debieran mejorarse. ¿Como cuáles? Medios de comunicación. ¿Qué específicamente? Medios de comunicación no es dinero, no es mantener las canonjías o restaurar los privilegios, sino una auténtica política de comunicación de Estado, que hay forma de hacerla, de manera profesional, transparente, clara. No todos los periodistas son corruptos, ni todos los periódicos fueron cooptados por el gobierno. Eso es lo que yo creo. Y por tanto no se puede generalizar en el medio periodístico. Siento que hay necesidad de mantener una buena relación, que no confronte y que no profundice la separación gobierno-medios. No necesariamente tienen que estar enfrentados. Pero eso, en primer lugar, le corresponde al presidente de la República, porque él es el que confronta. A su política de comunicación social. Y a él en lo personal, porque tiene una forma de conducción singular. No ha cambiado. Yo lo conozco hace 22 años. Y su forma de caminar y de hablar y de conducirse frente a los medios no ha cambiado desde que era candidato, dirigente u opositor pertinaz. Ha mantenido la misma línea de congruencia. Yo lo que creo que es ahora, como presidente de la República, como jefe de Estado, como estadista, el propósito de mejorar esa relación, de establecer una auténtica política de Estado en materia de medios de comunicación, sin que esto atraviese, repito, ni por comprar a los periódicos, ni por corromper a los periodistas, ni porque se restablezca el régimen de privilegios en el sector que en el pasado existieron. Yo sí creo en eso. Ese es un sector que se tiene que cuidar. Tanto en el discurso como en los hechos pareciera haber un divorcio de las organizaciones sociales afines o no al partido gobernante. Me parece importante en términos también de gobernabilidad. ¿Qué tanto te pega? No terminé de decir los aspectos de el déficit, digamos el déficit. Yo nomás les mencioné uno.
mejor relación de medios. Segundo, diría la relación con los empresarios y los inversionistas. Este es otro de los temas que debe de interesar al Estado mexicano. Una alianza indisoluble con los empresarios, que son los que generan riqueza y prosperidad. Hace unos días me reuní con un grupo de empresarios y hablábamos del porcentaje de aceptación que tenía el presidente en ese momento. Y les decía yo a ellos, pero el presidente de la República tiene, porque a veces hablan de eso, de la falta de interlocución, de que a ellos les gustaría tener mayor comunicación con el presidente. Y yo les decía a ellos, está avanzando el presidente porque tiene el 70% de aceptación en la sociedad. Y decía, puede ser el 80%, me decía uno de ellos. Puede ser el 80%, nada más que el 20% somos los que producimos, dueños del capital, dueños de los medios, dueños de esto. Y no nos sentimos incluidos. Yo digo que este es otro aspecto a atender. Mejorar, aunque ahí está Alfonso Romo y ha hecho muy buen trabajo. Tiene que haber una real unidad entre el sector económico del gobierno para caminar juntos en una sola dirección, que la marca el presidente como titular del Ejecutivo, que son Hacienda, Alfonso Romo, oficina de la Presidencia, Economía y instituciones financieras, Banobras, todos los dependientes de Hacienda, SCT, que tiene un gasto de inversión importante. O sea, el gabinete económico es el que debería estar muy integrado y no tener fisuras. Para mí el sector económico tiene que reevaluarse. En este momento muchos de ellos se han mantenido apáticos, ajenos o sin aumentar su inversión en México por la incertidumbre o incluso por la falta de confianza o porque tienen algún escepticismo sobre la observancia puntual del Estado de Derecho, digámoslo así. Y yo creo que se equivocan, ese es mi punto de vista. Pero también ha faltado mayor interlocución del Estado mexicano, y hablo por eso de la necesidad de unir y de unificar visiones del gabinete económico. Y un tercero es el tema de la sociedad civil. No es, o sea, si bien es cierto, hay un cambio de régimen, y ese es el propósito que se planteó la Cuarta Transformación, y esa es la propuesta central del presidente de la República, separar el poder económico del político y sacudir de todos los esquemas de corrupción del pasado. Estamos de acuerdo con eso, sin embargo, creo que generalizar también las organizaciones sociales, ONGs, meterlas todos en el saco de la corrupción, no es, desde mi punto de vista, lo más exacto. Y obviamente hay reacciones de los mismos señalados, porque ellos dicen, yo no soy así. Hay tres aspectos que has tocado que pueden mejorarse, que pueden reorientarse. Los tres corresponden, sí, al gabinete, pero atañen directamente al presidente de la República. El presidente López Obrador
debe reconsiderar, rectificar en esa relación? Sí, lo va a hacer. El presidente de la República, pese a lo que la opinión generalizada puede estar aduciendo o pensando, el presidente de la República escucha, me consta. Y el presidente de la República ha sido respetuoso con los poderes. En el caso del legislativo, aunque tengo mucha comunicación con él, no he tenido ninguna imposición ni de criterio, ni de ley, ni de nombramiento. Siempre que conversamos, dice una frase: decídanlo ustedes. O sea, tenemos una amplia autonomía, aunque la comunicación no se pierde. Ni nunca hasta este momento a mí me ha dicho, tiene que ser así. Lo digo como bajo protesta de decir verdad. Por eso yo he afirmado, sin lugar a equivocarme, y pareciera ser un exceso, pero no lo es. Lo digo convencido, Andrés Manuel López Obrador va a ser el mejor presidente de la República de los últimos tiempos. Los empresarios, cuando yo hablo con ellos, les digo, se van a sorprender que va a ser el que mejor observe el Estado de Derecho, Andrés Manuel. Va a ser el que mejor respete a los poderes autónomos. Claro, tiene un estilo de ejercicio de gobierno. Y siento que ese estilo va a ir adaptándose a las circunstancias. Oiga, precisamente en ese estilo, esa forma tan personal de gobernar, muchos lo han calificado como autoritario. Sí, sí. Muchos lo han calificado, incluso yo creo que muchísimas columnas. Muchos periodistas lo han calificado así. Pero no solamente periodistas. No todos, personas. A mí me lo han dicho empresarios. Cuando en reuniones me dicen, sentimos que el presidente no tiene contrapesos, por ejemplo. Sentimos que el presidente está muy fuerte. Sentimos que el presidente está actuando autoritariamente. Me lo han dicho. Lo que tú me dices, Gil, lo han dicho. Y yo creo que el estilo de ser perseverante, incluso sin querer decir obcecado, pero el ser perseverante, insistente, lo hace verse así. Yo lo conozco hace muchos años, 22 años. Y sí persevera, pero escucha. Y sí cambia de opinión. Yo le he visto cambiar en muchas cosas de opinión. Una de las características que lo va a situar permanentemente en la historia es precisamente, y eso nadie se lo puede regatear, su honestidad, su austeridad y el haber sacudido toda la parafernalia del poder. Eso me parece que nadie lo puede negar. Yo creo que al gabinete le falta acompañarlo. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que creo que la curva del aprendizaje ha sido muy pesada para ellos. Y creo que el que no lo conozcan o el que no lo conocieran en equipos anteriores hace difícil su incorporación al ritmo de trabajo que él tiene. O sea, siento que los funcionarios o le temen o son demasiado cuidadosos para no incurrir en ninguna desviación de recursos. No firman nada, no licitan nada para no meterse en ningún problema, pero finalmente eso se va al subejercicio y afecta a la economía en el gasto. Entonces,
es un círculo que hay que romper para entregarles a los funcionarios confianza, evitar cualquier fricción interna y que cada uno desarrolle con amplitud sus facultades y funciones, porque el presidente solo no podrá. Hay fricciones internas, se ha hecho público en el gabinete, ¿no? Normalmente las hay y ahora no escapa. Sin embargo, el liderazgo del presidente es tan fuerte que a veces paraliza algunas acciones de los funcionarios. Porque si yo les digo una cosa, conociendo, les digo a los funcionarios públicos, se los he dicho públicamente y privadamente, créanle al presidente. La primera, o sea, puedes hacer alguna cosa irregular o incluso pasarte de la línea, pero si te descubre te va a tronar y te va a exhibir. Es oportuna la entrevista porque se va a cumplir un año de la elección. Sí. Son muy inteligentes, o sea, es un año de la elección. Y hay hace un año una gran expectativa, ciudadana como nunca, sin protestas, con reconocimiento pleno, todos los candidatos lo reconocieron, todas las estructuras de poder, el ejército, la marina, el expresidente. Fue una transición de terciopelo. A un año de distancia, creo que aunque siguen altas las expectativas, el ejercicio de gobierno te desgasta. O sea, normal. Pero sigue manteniendo un alto nivel de aceptación el presidente. Y yo creo que lo va a mantener. Por eso la revocación de mandato, que es una institución indispensable, no la aceptan. Ningún partido político de oposición la acepta. Porque si le apostaran al fracaso, la aceptarían. Diría, en un año y medio, 2 años y medio, 2 años, 1 de julio, 2 años, 1 de julio estará acabado el presidente. Y entonces es en beneficio el que aparezca en las boletas el 1 de julio del 2021. Y dicen ellos, no, por ningún motivo. O sea, yo los entiendo, porque los puede triturar. O sea, los entiendo a los partidos de oposición. Una fuerza política como la que él encabeza puede avasallarlos. Y en los 13 estados pueden perder los 13 estados. Y la mayoría en el Congreso. Por eso, Va a ser De por sí ya parece una nueva hegemonía, ¿no? sí, por eso no lo van a aceptar. Ante un gabinete que a menudo está como perros y gatos en un costal, como dice el dicho popular, usted es el operador político estratégico de López Obrador. ¿Seguirá esta pelea interna en el gabinete y seguirá usted siendo el factor estratégico para el procesamiento de las políticas del gobierno federal? Yo veo al gobierno en este proceso que yo les comentaba de aprendizaje y de integración. Pero conociendo al presidente de la República, no les va a dar mucho tiempo. O sea, no les va a dar más tiempo para su aprendizaje. El que ya no aprendió, el presidente lo va a sustituir. O al que cometa un acto de corrupción, ténganlo por seguro, lo va a destituir. O sea, por eso yo les digo a los funcionarios, háganle caso, créanle al presidente. No importa si eres su amigo, si te la jugaste contigo 20 años, si has sido leal siempre, no importa eso. El primer acto de corrupción y de deshonestidad que el presidente sepa, lo va a cesar. Justo en esta parte de haber sacado todas las iniciativas
presidenciales hasta ahora, ha habido una operación política más que ni de la mesa directiva de la coordinación, de la Junta. Mi planteamiento es, hoy que se habla, y el presidente lo repite tanto, de que la vida pública cada vez es más pública, yo creo que uno de los grandes pendientes que han fluctuado por ahí en las discusiones sobre el ámbito legislativo es aquello que se negociaba para conseguir los respaldos. ¿Qué les das a los grupos parlamentarios si ya no hay corrupción, si ya no hay moches, etcétera? No, todas son buenas preguntas, pero esta debo de decirlo. A la República, al país, no le ha costado ni un 5. Debo de decirlo porque además es cierto. Nunca he tenido una presión económica o por cargos a cambio de la aprobación de una ley o de una reforma. Ni del PRI, ni del PAN, ni de MC, ni del PRD. Es verdaderamente interesante esta pregunta porque lo digo también bajo oportunidad, es decir, verdad, nadie de los coordinadores o coordinadoras o de senadores o senadoras me haya pedido algo a cambio del voto. Ni dinero, ni posiciones económicas, ni posiciones administrativas, ni posiciones de poder. En Morena hay un grupo, o sea, hay dos corrientes en Morena que lamentablemente la semana pasada empezó a moverse, dos posiciones más que corrientes, dos posiciones en el grupo. Una posición que señala que haya una mujer en la mesa directiva siguiendo la congruencia de las últimas reformas en materia de paridad de género, que debiera haber paritariamente un año un hombre, un año una mujer, un año un hombre, un año mujer. Y el otra que está impulsando y que el propio presidente ha dicho, el presidente de la Cámara, Martí Batres, que él quisiera reelegirse. Esas son las dos posiciones. Yo les he pedido a todos calmarse. Nos faltan 3 meses, julio, agosto y septiembre. Bueno, julio y agosto, ¿no? 2 meses. No se ha tomado ninguna decisión, pero será la mayoría del grupo parlamentario quien decida. Debo de señalar en honor a la verdad que la conducción de Martí Batres ha sido buena, que la mayoría piensa, yo pienso que su conducción ha sido muy certera, cuidadosa, y que ha sido un buen conductor de la mesa directiva en temas relevantes. Una última cosa. ¿La próxima presidenta de Morena será mujer? No lo sé. No lo sé. ¿Berta Luján? No lo sé. ¿Jacob Kulevsky? No lo sé. Creo que anótale 4, ahí se los digo formalmente. 4 candidatos. 4 candidatos. Habrá. 2 y 2, parejo, paridad. Es Berta Luján, seguramente la presidenta que va a reelegirse. He escuchado que Mario Delgado y Alejandro Rojas. 2 y 2. ¿Y quién tendrá más el apoyo del presidente López Obrador, que es un factor? Ninguno. El presidente no se va a meter. Creo en él. Él me ha dicho incluso personalmente que no se va a meter en el partido. En decisiones del partido no se meterá. Entonces yo creo que si así sucede, como yo creo que así va a suceder, la moneda está en el aire.